realizar el día de hoy, ¿no? Este ejercicio teníamos planificado desarrollarlo el día de hoy. Es un poco largo, me gustaría que nos enfoquemos. Esto es sencillo. A ver, a ver, a ver. Este también es muy sencillo. Ya. Ingeniero, no olvide de grabar. Ah, ya. Gracias, Montenegro. Vamos a hacer estos dos, ¿ya? Y de ahí vamos a realizar acotaciones, ¿ya? Entonces, vamos a realizar y vamos a ir ordenando nuestro trabajo para que, hemos dicho que la clase de hoy día va a ser más de desarrollo, no voy a hacer tanta explicación, pues no quiero extender. Entonces, yo voy a hacer este ejercicio, ¿no? Fíjense, este ejercicio que tengo aquí, pues como ya sabemos utilizar matrices, son Creo que no está grabando, ¿no? ah, gracias, gracias. Recording in progress. Hoy día voy a subir las grabaciones que estaban pendientes igual. Bueno, entonces nos enfoquemos en este ejercicio, ¿no? El que está aquí. Lo primero que tengo que analizar es ver cuál es la forma más sencilla para que yo represente esto, ¿no? Puedo, si represento una parte de este objeto que tengo aquí, pues con una parte va a ser suficiente para que yo haga una simetría respecto a un eje vertical o una simetría respecto a un eje horizontal, o simplemente puedo hacer una matriz, ¿no? Entonces, para representar esto, yo digo lo siguiente, voy a hacer un círculo de centro y radio y me dice aquí que el externo es 120, ¿no? 120, enter, y ya tengo graficado el círculo más grande, ¿no? Fíjense, aquí me indica que tengo otro círculo. Entonces, y el dato lo tengo en este lado, círculo de radio 100, círculo de centro y radio es en este punto, 100 unidades, y ya tengo esta parte, ¿no? Adicionalmente, me dice, Sergio, hoy día es, si gusta, puede apagar su cámara. Hoy día tenemos tolerancia y todo, para que esté más cómodo. No hay problema, Inge. Ah, ya, perfecto. Después tengo aquí un círculo que me dice que es de radio 40. Entonces voy a hacer círculo de centro y radio desde este punto, 40 unidades, ¿no? Aprovechando todos los círculos. Ahora, me fijo y verifico lo siguiente. Fíjense, aquí me da un valor de que hay una línea que tiene 15 grados respecto del eje vertical. No olviden que esto representa esto, ¿no? Esto, a ver dónde está mi resaltador. Esto viene y se une con este punto y los 15 grados está aquí, ¿no? Esto también, como es un objeto simétrico, también aquí hay otros 15. Aquí hay otros 15, aquí otros 15 grados y así vamos a ir girando, ¿no? Ahora, a ver, permítanme. Ya, están haciendo una refacción. Bueno, entonces si yo analizo, yo necesito el ángulo, todo este ángulo, ¿no? No necesito respecto al eje vertical, necesito respecto al eje horizontal. Entonces, como esto es un ángulo de 90 grados, 90 menos 15 me va a dar 75. Entonces yo hago una línea en esta dirección, no importa la unidad, fíjense, ahí moviendo el mouse me da una referencia, ahí es 130, ahí es 180, ahí es 60, entonces yo más o menos por aquí tranquilamente 150 a 75 grados, ¿no? Sería, confirmo, enter. Puedo hacer lo propio con estas líneas, puedo hacer una línea, activo el modo ortogonal, una línea aquí y otra línea en esta dirección, ¿no? ¿Qué me faltaría? Graficar esta línea que viene en este lado, ¿no? Desactivo el modo ortogonal, 150, 150, tabulación, 15 grados, ¿no? Es ahí y termino el comando, ¿no? Esto me va a servir para tener esta parte, ¿no? Entonces puedo hacer un recorte. Recortar, enter, y digo, esto no es parte de mi dibujo y esto tampoco es parte de mi dibujo,
¿no? ¿Qué más puedo recortar? Esto no es parte de mi dibujo. Esto no es parte, esto no es parte, esto tampoco, y esto menos, ¿no? Todavía no voy a borrar este arco porque fíjense, aquí me da la referencia. Me dice a 30 grados en la intersección de la línea y ese arco va a crear un círculo de diámetro 20. Línea desde este punto, puedo poner 150, tabulación 30 grados, verifico, enter. Si de aquí a aquí es 30, aquí también va a ser 60, ¿no? Porque está dividido en tres partes, no me indica que existiría otro ángulo. Entonces aquí voy a poner 150, 60 grados, enter, ¿no? Entonces he encontrado este punto y este punto respectivamente, este con este. Círculo de centro y radio a partir de este punto, y si el diámetro es 20, el radio es 10, lo propio en este lado, ¿no? 10, enter. Listo, ahora sí puedo proceder a recortar, enter, y digo, esto no es parte de mi dibujo, aquí esto tampoco es parte de mi dibujo, esto tampoco, y termino. Si voy eliminando, fíjense, voy a ir eliminando todos los elementos que no son parte de mi dibujo, pues ya va tomando forma, ¿no? Ya va tomando forma. Puedo recortar y digo, esto tampoco es parte, tampoco es parte, ¿no? Para no saturar. Me faltaría este lado, ¿no? Me faltaría este lado. Analizamos y nos fijamos cuál es la referencia que tenemos. Para que yo pueda interpretar esta línea que tengo aquí, necesito un ángulo, ¿no? Y no me dice cuánto es ese ángulo. Entonces, cuando yo no tengo datos asignados, por ejemplo, cuando no tengo aquí este valorcito, el que me diga aquí es 38 grados, pues yo interpretamos e indicamos que esto directamente es el punto medio o representa el ángulo medio o la mitad del ángulo de de toda esta abertura, ¿no? Si yo tuviera un valor explícito aquí, indicado aquí son 40 grados centígrados, 40 grados de circunferencia, y en este otro lado son 50 grados, ¿no? Ahí sí tendría que introducir, pero aquí no me dice, ¿no? No me dice. Entonces, la única alternativa es de que esta línea está representando, si esto es alfa, esto también va a ser alfa, ¿no? Entonces, si digo alfa más alfa me da 90 grados, aquí de espejo va a ser 2 alfa es igual a 90, y alfa va a ser igual a 90 entre 2, 45 grados, ¿no? Porque no tengo otra opción. No hay otra opción. Entonces, eso es muy sencillo para mí. Agarro, digo, voy a hacer una línea no muy larga. Ah, es más, me dice, ¿no? De 50 unidades a 45 grados, confirmo, ¿no? Aquí me dice que todo esto es 20. Entonces, de este punto a este otro punto también son 20. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que hacer un offset de 10, enter, 10 en esta dirección y 10 en esta otra dirección. Me va a quedar unir con una línea y realizar los recortes, ¿no? Esto no es parte de mi dibujo. A ver qué más. Esto no es parte de mi dibujo. Esto tampoco. Y elimino, ¿no? Estos elementos que han quedado como objetos sueltos los puedo eliminar. Listo, ahora puedo eliminar todo lo que ya no es parte de mi dibujo y he graficado solamente un cuarto de la circunferencia, ¿no? Puedo hacer lo siguiente, ¿no? A ver, voy a copiar. Puedo hacer lo siguiente. Yo digo, para mí es más fácil realizar una matriz polar perdón, nuevamente, matriz polar de todo este elemento, enter, y digo, el centro va a ser este punto. Si yo daría otro punto, le voy a dar este punto. Ahí, ¿qué ha pasado? Se ha generado una matriz, pero ¿de cuántos elementos? De 6. Yo necesito que sean solamente 4. Y termino el comando, ¿no?
Voy a hacer otra copia. Voy a copiar estos elementos. Y si yo, por ejemplo, digo matriz, y es más, le vamos a dar aquí una línea. Más o menos ahí. Matriz polar de estos elementos, incluyendo la línea, y le doy el punto central, y cuando ponga 4 elementos, pues va a generar eso. ¿Por qué? Porque el centro de la matriz polar no está coincidiendo con este centro, con el eje, ¿no? Entonces, es muy importante que consideremos cuál va a ser el centro, ¿no? O simplemente, si yo no quiero complicarme, pues digo, voy a trazar una línea, identifico el centro, activo el ortogonal en esta dirección y otra línea con el ortogonal en esta otra dirección. Ahora, utilizo el comando simetría y digo todo esto. Enter. ¿Cuál es mi eje? Pues inicialmente puedo ver que me convendría poner este eje, ¿no? El horizontal para generar una simetría de forma vertical. ¿Desea borrar la fuente o el origen? No. Y en este otro lado voy a hacer simetría de esto, enter, y digo, fíjense cómo se va a ir colocando en función a donde yo determine que va a ser el eje. En este caso estoy determinando el eje vertical. ¿Desea borrar? No. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo selecciono, fíjense aquí tengo el formato de una matriz. Y cuando yo selecciono esto, pues tengo el formato de que son simplemente elementos, ¿no? Aquí los puedo unir. Aquí yo los puedo unir. Y aquí pues los puedo descomponer, ¿no? ¿Cómo voy a descomponer todo esto? Enter, y ahora sí han quedado como elementos independientes, ¿no? Después yo puedo volver a unir. Entonces, con cualquiera de los dos métodos se puede realizar la representación. De aquí abajo les dejo de tarea. A ver, vamos organizándonos. ¿Cómo estamos avanzando? Han presentado su tarea hasta la copa, ¿no? Y a la llave no, vamos a hacer mañana. Pero para su tarea entra el gancho, el ejercicio del examen, esta planchita, esto también que parece una llavecita igual, una planchita, este que acabo de resolver y este de aquí abajo, ¿ya? Pero ahora tenemos que hacer lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos en AutoCAD, fíjense, solamente hemos hecho representaciones, ¿no? Solamente hemos hecho representaciones. Entonces, en determinados momentos, yo voy a necesitar que mis representaciones se sobrepongan unas encima de otras, ¿no? O voy a necesitar que mis elementos tengan una característica en específico, ¿no? No todos quiero que sean blancos, no todos quiero que sean verdes, no todos quiero que tengan el mismo tipo de línea, no quiero que se muestren todos, no quiero que se impriman todos. Entonces, todo eso nosotros lo podemos manejar a través de la administración de las capas. ¿Cómo funciona el proceso de gestión por capas, gestión y administración por capas? Fíjense, ya hemos trabajado estos dos elementos, ¿no? El grupo anotación, enseguida lo vamos a ver. Ahorita vamos a trabajar con este grupo que nos representa las capas. Cuando yo despliego en esta ventanita, voy a poder identificar todas las capas que yo he creado. Imagínense lo siguiente, ¿no? Yo tengo un proyecto en el cual, lo más sencillo, una casa, ¿no? Una casa es lo más fácil para entender. Bueno, tengo una casa para entender y necesito la siguiente información. Para empezar, necesito el plano de la superficie donde voy a graficar, ¿no? El lote, lo que conocemos nosotros como lote o terreno. A eso le digo al ingeniero estructural, le digo, señor ingeniero estructural, usted que maneja todo el tema de las cargas, diseñe los planos estructurales. ¿Dónde van a ir las fundaciones? ¿Dónde van a ir las zapatas? ¿Dónde van a ir los cimientos? Todo ese libro, ¿no? ¿Cómo va a ser la losa, etcétera? A eso le digo al ingeniero eléctrico, bueno, ingeniero eléctrico, usted determine por dónde voy a hacer las instalaciones. A eso le digo al ingeniero arquitecto, bueno, antes, ¿no? Al arquitecto, usted haga los espacios, cómo se van a
dónde va a ir el baño, dónde va a ir la cocina, todos esos detalles, ¿no? Dónde es el garaje, pues, hay criterios, ¿no? Entonces ya está la parte de la estructura, ya está la parte arquitectónica, ahora necesito los planos eléctricos. Ya, ingeniero eléctrico, usted haga todos los planos eléctricos. Ingeniero sanitario, usted haga todas las instalaciones, ¿no? Todo lo que está referente con el agua. Ingeniero de gas o ingeniero mecánico, haga todos los planos de las redes de gas. Y estos son los planos más sencillos, ¿no? Lo más común, lo que podríamos entender todo. De ahí le digo, como yo estoy haciendo una casa más interesante, más bonita, me contrato un decorador de interiores y que me diga dónde van a ir los muebles, cuál va a ser la posición, qué tipo. Entonces ahí le digo, usted dígame dónde van a ir los muebles. Entonces, no podemos trabajar sobre un mismo plano todos los dibujos. Por ejemplo, cuando yo le dé al constructor, a él no le va a interesar mucho los planos, no le va a interesar mucho los planos del mobiliario, no le va a interesar mucho la parte eléctrica, a él le interesará la parte estructural, ¿no? Sobre cómo, dónde van a ir las columnas, dónde van a ir las vigas, todo eso. O viceversa, ¿no? Al eléctrico no le va a interesar mucho, por ejemplo, saber dónde va el mobiliario. Entonces, para esa organización y que yo todo lo maneje como un proyecto, pues es que se utiliza la famosa gestión por capas, ¿no? Entonces, en la gestión por capas, dentro de un mismo documento, yo puedo organizar los dibujos o los planos de acuerdo a criterios que yo establezca, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, a ver, voy a borrar esto, ¿no? Esto es un desorden. Voy a borrar también. Vamos a mover unos cuantos dibujos que tenemos aquí. Ya. Esto es del examen, ¿no? Esto lo vamos a mover. Un desorden. Y voy a mover por aquí ya, listo. Adiós. Ahora sí, ¿no? Esto, adiós. Y esto, adiós. Y por ejemplo, si yo necesito crear un dibujo que tenga los contornos, pues diré, voy a crear una capa que me sirva para representar los contornos. Entonces digo, propiedades de capa, y aquí me va a aparecer la lista de las capas que yo tengo. Para crear una nueva capa, bueno, por defecto viene la capa 0, ¿ya? Y la capa Depth Point. La capa 0 es con la que hemos venido realizando los dibujos. La capa Depth Point hace referencia a todos los gráficos que yo necesito representar y ver en esta pantalla negra y también ver en la presentación, pero que no se vayan a imprimir. Es una capa que viene por defecto caracterizada de esa manera. Pero yo no es suficiente estas dos capas. Yo necesito crear una nueva capa. Le doy clic en este botón. Normalmente toma los valores de la capa que se encontraba seleccionada. Entonces a esto yo le voy a llamar 01, ¿no? He creado la capa contornos, ¿no? Entonces, esta capa contornos tiene algunas propiedades que son importantes que nosotros las vayamos conociendo, ¿no? A ver. Hay varios botoncitos ahí. Hay varios botoncitos que yo puedo modificar. Entonces, por ejemplo, si yo digo, esta capa de contornos yo no quiero que sea de color blanco. Le doy un clic en el botoncito y digo, quiero que sea de color azul. Acepto. Esta capa de contorno no quiero que sea de tipo de línea continua. Voy a seleccionar en la palabra continuos y voy a dar cargar. Digo, esta quiero que sea de línea, ¿no? De trazos, de segmentos. Voy a aceptar. Y fíjense, lo único que ha pasado es que de todo el listado que yo tenía, cuando he seleccionado, se ha cargado a los tipos de líneas que está en mi dibujo. Entonces, ¿cuál es el nombre de este? Es el ACAD ISO 02W100. Selecciono, acepto y fíjense, ha cambiado el nombre, ¿no? Ya no necesito que sea un tipo de línea por defecto. El tipo de línea, el grosor de línea por defecto toma los valores de la línea más delgada presente o que se podría graficar en el formato papel.
Entonces yo a este ya le voy a dar un valor. Le voy a dar que sea de 0.40 milímetros, de 0.4. Voy a aceptar y listo, ¿no? Cierro. Ahora despliego y tengo, mi capa está encendida, está activada, se puede utilizar y está desbloqueada. Tres botones, activada o desactivada, utilizable o no utilizable y bloqueada o no desbloqueada. Esta es la famosa congelada y este es el bloqueo. Entonces, si yo quiero empezar a graficar con esta capa, fíjense, cuando yo hago una línea, ahorita, esta línea me dice que está en la capa 0. Si selecciono, queda en la capa 0. Pero ahora yo quiero empezar a graficar en la capa contornos. Entonces despliego, me posiciono en la capa contornos y digo, voy a hacer una línea, o si quieren, voy a hacer un rectángulo. Me encuentro en la capa contornos y grafico, ¿no? Fíjense, toma esos valores. Aquí yo no puedo visualizar los grosores, el grosor de línea. Para eso despliego estos tres puntitos y vengo y activo esto, ¿no? Grosor de línea. Listo. El grosor de línea es este botoncito, ¿no? De los NAP, dos a la derecha y activo. Ahí puedo ver cuánto es el grosor que va tomando esta línea, ¿no? Quiero seguir graficando, quiero hacer un círculo de dos puntos que venga de este punto, si quieren, a este otro punto. Y también necesito hacer una línea que venga en esta dirección, ¿no? Entonces, he graficado un tipo de línea. Si yo selecciono, fíjense, me encuentro establecido en la capa contorno. Si selecciono este elemento, me dice, eso está en la capa 0. Entonces, yo digo, esto yo no necesito que esté en la capa 0. Voy a llevar de la capa 0 a la capa contorno. Cancelo y ahora sí está en la capa contorno. Y ahora voy a volver y digo, a ver, no, aquí necesito agregar en la capa 0. Voy a hacer, qué sé yo, un polígono de 5 lados, que sea este el centro y que sea circunscrito, que tenga un radio de 20, ¿no? Y es más, voy a copiar esto porque necesito como referencia que esté en este punto, en este punto, en este punto. Necesito algunos valores que sean referenciales, ¿no? Listo. Entonces, yo ahorita me encuentro establecido en la capa 0, ¿no? Fíjense, puedo apagar la capa contornos. Está apagada, ha cambiado el foquito a un color celeste, pero no significa que se hayan eliminado mis dibujos, ¿no? Si yo enciendo, se encuentra en la capa 0. Puede ser que haya tomado yo estos polígonos como referencia. Entonces digo, voy a apagar mi capa contornos y voy a crear otro tipo de capa que tenga las propiedades de la capa contornos. Me establezco y digo nuevo, voy a crear 0,2 líneas referenciales. Enter. Esto quiero que sea de un color verde. Estos son los colores básicos, ¿no? No olviden que los colores tienen un orden, tienen números. Están organizados en función al RGB, red, green, blue, ¿no? Entonces, dependiendo del número de color que ustedes les den aquí, pues va a seleccionar un color específico. Fíjense, si yo selecciono cualquier color, pues me da el red, green, blue, ¿no? Bueno, eso ya son líos. El más común, mire, red, verde o azul, ¿no? Red, rojo, 164, G, green, de verde, 134 y blue de azul, 193. Normalmente la mayor parte, los colores ya tienen un número. Esta es la escala más básica de los colores, ¿no? Entonces yo digo, no me voy a complicar, digo que este sea el color rojo. El tipo de línea, en este caso quiero que sea otro. Voy a cargar y digo, a ver, en esto quiero que sea línea y punto. Voy a aceptar y que el grosor, bueno, selecciono, ¿no? Línea y punto, acepto. Fíjense cómo el nombre cambia. Y el grosor no quiero que sea tanto. Quiero que sea de 0 milímetros. O por defecto, que es la más delgada. Aceptar y se ha configurado, ¿no? Voy a cerrar y digo, a ver, yo necesito
Ahora, encender esta capa y posicionarme en esta capa, dándole clic en el texto. Y ahora voy a graficar esto que puede simular, por ejemplo, el material a partir del cual yo voy a necesitar tomar las medidas para realizar los cortes. Por ejemplo, ¿no? Esto solo es un ejemplito. Digo, necesito saber cuánto es el material que necesito mínimamente para crear esa plancha, ¿no? Es más, puedo hacer aquí otras líneas para cerrar este polígono. Aquí más, ¿no? Este y este. Viene aquí y este viene aquí. Ya está. Listo. Ahora puedo encender la capa contornos y apaga, bueno, enciendo la capa contornos. Cuando no estoy con ningún comando, fíjense, aquí me dice que está en la capa línea. Le digo, en la capa 2 de líneas de referencia. Entonces yo voy a apagar la capa 0 y ya tengo esta otra línea, ¿no? Entonces no he eliminado mis gráficos directamente, ¿no? No he eliminado mis gráficos. Lo que sí, estoy trabajando con una gestión de capas que me van a permitir realizar representaciones sin ningún tipo de problema o sin tener que eliminar lo que posteriormente me puede servir, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, realizar representación, si quiero considerar estos vértices que tengo de los polígonos, puedo decir, no quiero modificar los polígonos, pero sí los puedo inutilizar, los puedo bloquear. Cuando yo bloqueo una capa, ¿qué es lo que me permite? Si yo selecciono, voy a intentar borrar. Me acerco a borrar, me dice el candado de restricción. Me dice, eso no es permitido. Por más que yo le dé clic, pero si le doy un clic aquí, elimina, ¿no? Control Z. Pero si yo digo, borre por favor esto, no. Entonces, ¿cuándo yo puedo utilizar esto? Cuando son elementos que tienen que estar presentes o son restricciones, ¿no? Son limitaciones. Entonces yo digo, ya no necesito, entonces lo puedo desbloquear y ahora digo, este elemento lo puedo eliminar, ¿no? Este otro elemento lo puedo eliminar. Ahora digo, no, este tipo de línea no es el más apropiado para los contornos. Entonces vengo a propiedades de capa y digo, los contornos tienen que estar, por si acaso el color blanco es blanco en el espacio papel, pero digo es blanco, no quiero que sea este tipo de línea, quiero que sea un tipo de línea continua. Voy a aceptar y voy a cerrar. Fíjense cómo ha cambiado los dibujos que tenían esas características, ¿no? Cómo han cambiado. Entonces, si yo quiero cambiar, por ejemplo, los colores y digo, esto se encuentra en la capa 0, pero a través de las propiedades yo digo, puede tener este color magenta, ¿no? Entonces, cuando yo selecciono, me dice, esto está en la capa 0, pero el color es magenta, ¿no? Entonces yo digo, no, esto tiene que estar en la capa contornos. Selecciono, toma las propiedades del grosor, pero mantiene el color, ¿no? Entonces aquí yo digo, si selecciono esto, me dice, está en la capa contornos, pero estos elementos que selecciono tienen el color magenta. Entonces yo digo, para no tener que estar cambiando uno por uno, digo, esto no tiene que ser magenta, tiene que estar por capa. Ahora sí, ¿no? Cuando yo cambie nuevamente el color de contornos y diga en lugar de esto que sea un amarillo, acepto, todos los elementos que he graficado cambian ese color, ¿no? Cambian al color que yo he dado desde la capa. Si las líneas referenciales, por ejemplo, en lugar de rojo quiero que sean azules, cambio directamente y todo lo que tengo a cambiar. Si la capa 0, creo que la capa, miren, permite el cambio, antes creo que no permitía. Quiero que tenga un color, qué sé yo, a ver, este gris, acepto. Pues todos los, bueno, con gris no se percibe, ¿no? Vamos a poner un color, este rojo, o este verde. Acepto. Todos los dibujos que estaban en la capa 0 han cambiado de color, ¿no? Entonces, yo puedo cambiar de acuerdo a los colores que vaya necesitando. Y cuando venga la presentación, pues fíjense cómo
se van a ir estableciendo los elementos de acuerdo al criterio que yo he determinado según las capas. Entonces, las capas nos permiten a nosotros trabajar de forma organizada con los elementos que yo necesite ver. Por ejemplo, voy a venir a mi objeto y digo, este gancho, por ejemplo, los contornos tienen que ser en color blanco porque luego van a ser negros. Entonces digo, esto está en la capa 0 y voy a llevar a la capa contorno. Listo. Ahora, necesito dimensionar esto. Entonces, para dimensionar, yo puedo agregar una nueva capa que tome como referencia la capa 0. Entonces, voy a crear aquí una capa y le voy a poner aquí acotaciones, ¿no? Le voy a poner acotaciones y quiero que este tipo de acotaciones sí sea un color blanco, que sea de tipo continuo y que tenga las características de la línea más por defecto. ¿No? Este le vamos a cambiar nombre. Venimos a inicio, 03, 03, acotaciones, ¿no? ¿Por qué yo le pongo esos números? Porque cuando vengo a propiedades se organiza 01, 02, 03, es más fácil interpretar. Entonces yo necesito acotar esto. Entonces, para ver cómo voy a realizar las acotaciones, pues, bueno, primero les indico, ¿no? Las acotaciones se realizan a través de este menú, del menú anotar. Para realizar las acotaciones, yo tengo esta alternativa. La primera alternativa es que tengo estilos de acotación, ¿no? Tengo estilos de acotaciones, como tengo también diferentes tipos de capa. Entonces voy a venir a anotar y digo, tengo aquí el estilo anotativo que es progresivo en función a cómo yo vaya poniendo la escala, todavía no lo vamos a ver, y tengo dos, ISO 25 y estándar. Las configuraciones varían en pequeñas cosas, lo recomendable es utilizar estándar por el tipo de dibujo que nosotros realizamos. Fíjense, aquí me dice, estoy seleccionando estándar, listo. Cuando yo venga a realizar una acotación, me encuentro en estándar, me posiciona en estándar. Aquí abajo voy a poder seleccionar los diferentes tipos de acotaciones que yo puedo hacer. Entonces digo, voy a realizar un diámetro. Le doy un clic, muevo hacia arriba el mouse y fíjense, tengo una acotación muy, pero muy pequeña, ¿no? Pero aquí está el valor, 120.000. Pero es muy pequeña en proporción al objeto que he representado, ¿no? Si selecciono ISO 25 y digo, voy a hacer que tenga un radio, este elemento, pues puedo hacer esta acotación y me da otro tipo de acotación, ¿no? Entonces, diferentes características. Ahora, yo me fijo y digo, mi dibujo no es coherente, ¿no? Las acotaciones que estoy haciendo están re mal. ¿Por qué? Porque no pueden tener eso. Las acotaciones tienen que ser proporcionales, se tienen que poder ver. Entonces, por ejemplo, si quiero acotar este elemento y digo, es muy importante que seleccione. Aquí mis cotas me han salido. Si selecciono esta acotación, me dice que pertenece a la capa 02 líneas referenciales. Y eso está mal. Yo digo, este elemento tiene que corresponder a la capa acotación, ¿no? Este elemento igual, no tiene que estar en líneas auxiliares, tiene que estar en acotación. Voy a acotar este otro que es más pequeño. Entonces digo, a ver, ¿esto dónde está? Esto está en la capa 0, ¿no? Todos mis contornos tienen que estar en la capa contorno. Ahora, si no, me fijo, está en contorno. Listo. Ahora voy a acotar, entonces me voy a establecer en acotaciones, vengo al menú anotar y digo, a ver, voy a acotar para ver con estándar. Y voy a acotar una línea. Entonces digo, punto inicial, muevo el mouse. Punto final, muevo a la derecha y ya tengo la acotación, ¿no? En este otro lado, voy a acotar. Ahora voy a cambiar a otro estilo. Voy a probar con este ISO 25. Digo, lineal. Este punto inicial, este punto final, muevo a la derecha y este ya está en mayor proporción. Pero si me fijo, ninguno de los dos casos me va a ser útil. Ninguno de los dos casos va a ser útil. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para esta situación? Crear un estilo de acotaciones. Voy a crear un estilo de acotaciones para este tipo de gráfico que tengo.
Entonces digo, esto está muy grande. Fíjense, ahorita me encuentro en la capa 03 acotaciones. Si apago la capa contornos, se tuvo que haber apagado el elemento. Si enciendo, se va a encender. No lo estoy borrando. Entonces aquí puedo decir estos dos que correspondan a las capas de líneas referenciales. No necesito hacer ningún cambio más para que se haya modificado, ¿no? Entonces digo, no, voy a apagar la capa contornos en la linternita y digo, estas dos acotaciones tienen que estar en la capa acotación. ¿Cómo verifico? Cuando selecciono me indica aquí en qué capa está. Por ejemplo, si selecciono este elemento, me dice, eso está en la capa 0. ¿No? Entonces, retomando, voy a encender mis dibujos. Entonces digo, quiero acotar esta pieza que es tan sencilla. Quiero acotar esto que es tan sencillo. Entonces digo, no voy a poder graficar. No voy a poder acotar. A ver, vamos a hacer, hay un ejercicio que, en este, ya, este vamos a acotar. ¿Dónde tengo que establecerme? En acotaciones. Voy a anotar y digo, a ver, es recomendable comenzar de estándar. Y digo, voy a acotar de forma lineal. Le doy un clic en este punto, otro clic en este punto, muevo el mouse y me sale esta cota muy pequeña. Entonces, si yo selecciono, me dice, esta cota está en estándar, ¿no? Cancelo la selección. Si yo selecciono esta acotación, fíjense aquí, me dice, esto está en ISO 25 y en la capa de acotaciones, ¿no? Si yo selecciono esta acotación, me dice que está en estándar y en acotaciones, ¿no? Ahí me dice dónde estoy. Entonces, yo no necesito ni estándar ni ISO, pero sí voy a crear un nuevo estilo y esto viene desde este botón, desde el administrador de estilos de Code. Le doy un clic y me dice, a ver, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Yo le diré, voy a crear un nuevo estilo. Un nuevo estilo que le voy a llamar para ubicarme fácilmente, cotas medianas. Listo. Este estilo va a estar basado en estándar. No quiero que sea notativo y le voy a dar continuar. A ver, ¿quién me habla? Ah, no se preocupe, Alberto, estamos grabando, lo va a poder revisar. Listo. Entonces me da una opción donde yo puedo modificar el estilo de acotaciones. Entonces, lo primero, fíjense, me dice el color. Entonces yo quiero que este tipo de color, por ejemplo, digo que todas las cotas sean amarillas, ¿no? El tipo de línea, bueno, lo recomendable es que todo esté por capa, porque voy a trabajar a través del uso de capas, ¿no? Si yo selecciono estos dos elementos, fíjense cómo las flechas pues desaparecen. No creo que haya acotaciones de esa forma. Entonces digo que estén ahí, ¿no? El intervalo de la línea base pues es la distancia a partir de donde va a empezar a graficar. De este punto, o sea, de aquí, ¿cuánto va a empezar a desfasarse? Ahorita vamos a ver ese detalle, ¿no? Todo quiero que esté por capa, porque no voy a estar editando uno por uno. ¿Necesito eliminar líneas de referencia? No creo. No necesito. Necesito ampliar las líneas de cotas, es desde donde está la flecha, cuánto me voy a exceder, cuánto voy a pasar. ¿Cuánto va a ser el desfase de origen? No necesito líneas de referencia, hasta ahí creo que voy bien. Símbolos y flechas, ¿no? Aquí tengo opciones que sean en punto, que sean este símbolo de restricción, que sea una flecha abierta. Normalmente en ingeniería utilizamos la flecha, ¿no? Los arquitectos creo que utilizan este símbolo, ¿no? Pero nosotros utilizamos flecha, ¿no? La línea de directriz hace referencia a esta flechita, ¿no? El tamaño de la flecha. Entonces, el tamaño de la flecha es 0.180. Si aquí le pongo 2, enter, fíjense cómo se ha modificado el tamaño de la flecha. Eso ya no se va a entender. Entonces, aquí yo le puedo poner 1, se va a hacer más pequeño. Pero cuando modifico el tamaño de la flecha, lo que recomiendo es que vengamos a la opción texto y también aumente el tamaño del texto, ¿no? Si aquí le doy 2.5 en el texto, en mi flecha por lo menos tiene que ser 2, ¿no? Entonces ya puedo ir jugando yo con esto. Puedo ser 2.3, etc., ¿no? Necesito que tenga marcas en el centro, ¿sí?
que sea una línea. Aquí puedo ver, no, yo pienso que con una marca, el tamaño puedo darle aquí 0.5, que se ve un poco más grande. Cuando hagamos cortes vamos a ver cómo se pueden posicionar. La factura, la altura del texto, recorrido, no es tan importante. En el texto, el estilo de texto, por ahora que sea estándar, el color, hemos dicho que todo vamos a trabajar por capa. Quiero que tenga algún tipo de relleno, no. ¿Cuánto es la altura del texto? ¿Cómo va a ir el texto? Si va a ir centrado, va a ir encima de la línea, va a ir afuera. Entonces, lo mejor es que sea centrado y centrado en ambos lados, ¿no? Si va a venir en esta dirección, horizontal, tipo ISO. Yo prefiero horizontal porque este es el tipo de planos que más manejamos, ¿no? Si va a tener ajustes, algún tipo de criterio, esto es lo que me interesa, la precisión. Nosotros trabajamos en los dibujos, pues creo que está hasta un decimal, ¿no? Hasta un decimal. Y necesito identificar si voy a introducir unidades alternativas. Por ejemplo, voy a introducir pulgadas. Fíjense cómo se va agregando, cuál va a ser el patrón, si puedo agregar fracciones. Todas estas unidades alternativas ya me van a poder. Si voy a agregar un fijo como dimensiones o un sufijo, etcétera, ¿no? Esto no les recomiendo todavía usar, ¿no? Esto es decimal. No necesito mostrar unidades alternativas, que quede ahí por el momento y acepto, ¿no? Voy a cerrar. Y si se fijan, ya he creado un nuevo estilo que se llama cotas medianas, ¿no? Ahora digo, a ver, voy a seleccionar cotas medianas y digo, necesito acotar esta línea inclinada de este punto a este punto, 10 unidades, enter, ¿no? Necesito otra alineada de este punto a este punto. Muevo el mouse 10 unidades, enter. Voy a alinear de este punto a este punto 10 unidades, enter. Listo. Cancelo todo. Si selecciono, fíjense, aquí me dice, este corresponde al grupo de cotas medianas y corresponde a cotaciones. Y selecciono este otro, este me dice corresponde a estándar y al grupo acotaciones. Cuando digo el grupo, me refiero a esto de aquí. Entonces digo, esto, vengo a anotar, digo, no tiene que estar en estándar, porque estándar no me sirve. Cotas medianas está un poco mejor, ¿no? Voy a seguir acotando. Alinear este con este, aquí 10 unidades, etcétera, ¿no? Aquí lineal, este con este, 10 unidades, ya listo. Y verifico. Posiblemente el primer error, fíjense, esto está muy pequeño, tendré que extender y voy a ver que sea importante aumentar el tamaño del texto y la flecha. Entonces, para no modificar uno por uno, nuevamente entro al administrador de estilos de cotas y digo, las cotas medianas las voy a modificar. Las voy a modificar y diré, el texto que sea 2.5, enter, y la flecha que sea 2.3, un poquito más grande. Aceptar. Después hemos dicho que las líneas, desde la línea base, hace referencia, a ver, vamos a poner desde la línea base de 0.38 le vamos a poner 2 y voy a aceptar y voy a cerrar. Fíjense cómo ha aumentado. A ver, vamos a, esto quiero ver. Cotas medianas, voy a modificar. Y necesito, desfase desde el origen, este era, me he confundido. Aquí le voy a poner 2, voy a aceptar, voy a cerrar. Y fíjense, ya existe un poco más esta apertura, ¿no? Eso es importante. Nuevamente, cotas medianas, voy a mejorar un poquito. Selecciono cotas medianas, modificar. Se abre la ventana y necesito que ampliar líneas de cota de 0.18 que esté en 2, está bien, probemos. Aceptar, voy a cerrar y fíjense, esto ha crecido un poquito más, ¿no? Entonces ya va tomando cuerpo el tipo de acotación que estoy generando. Por ejemplo, vengo al inicio y digo, a ver, esto está en la capa 0. No tiene que estar en la capa 0
Porque ya tengo yo una capa que se llaman contornos. Entonces digo, más voy a perder el tiempo si selecciono uno por uno y tengo cuidado de no seleccionar acotación. Entonces digo, me posiciono en la capa contornos. Estoy en la capa contornos, voy a apagar la capa acotaciones y ahora sí puedo seleccionar tranquilamente todo esto y digo, esto lléveme a la capa contorno. Listo. Voy a encender, ¿dónde está? Voy a encender y ya tengo mi representación. Necesito crear otra capa. Voy a crear la capa nueva y le voy a llamar 04 rellenos. Bien, listo. La capa de rellenos que sea blanco. Sí, está bien que sea blanco, que sea continua. El grosor que sea por defecto, no hay problema. Voy a aceptar, voy a cerrar y listo, ¿no? Entonces yo necesito rellenar la imagen que tengo aquí. Entonces digo, apago por un momento la capa acotaciones y me establezco sobre la capa relleno. Listo, ya estoy sobre la capa relleno. Ahora digo, voy a desplegar este botón, el hatch, el relleno, y digo, quiero que esto sea sombreado y me dice, cuando yo, fíjense cómo funciona este comando. Despliego, tengo tres opciones. Voy a hacer sombreado. Se abre un nuevo menú que es la creación de sombreados. Aquí me dice, designe un punto interno. Cuando yo me acerco por aquí, me va a dar un patrón de cómo quiero que esto se cree. Entonces aquí yo puedo modificar, ¿no? Fíjense, yo puedo seleccionar este tipo de línea y digo la escala, que es este valor, si pongo de 1 a 0.5, enter, las líneas se van a pegar un poco más. Puedo agregar un ángulo de 45, se van a poner verticales, o si quieren 135, se van a poner horizontales, o pueden darle directamente desde aquí, ¿no? Entonces 135, enter. Puedo, por ejemplo, poner un color a las líneas que sean blancas y el relleno o el fondo que sea, qué sé yo, mejor el relleno que sea sin negro, bueno, que sea gris y las líneas que sea, qué sé yo, un color azul, etcétera, ¿no? Entonces termino el comando. Si yo vengo nuevamente y quiero encender todas las capas, le doy a este botón. Ahí están mis acotaciones, ¿no? Y está mi relleno. Entonces digo, no quiero ver los rellenos, me posiciono en contornos y voy a apagar los rellenos. ¿Por qué? Porque si me fijo en la guía map, aquí me faltan acotar, ¿qué cosa? Ángulo. Entonces digo, no, las acotaciones que no sean blancas, quiero diferenciar, le voy a poner que sean rojo a cero. Listo, para darme cuenta dónde me falta acotar. Entonces voy a empezar a anotar y digo, voy a acotar angular y para acotar angular le doy un clic aquí, otro clic, muevo el mouse y fíjense, me ha salido una acotación blanca. ¿A qué se debe eso? A que yo he acotado estando presente en la capa relleno. Entonces le doy un clic y digo, no, esto vaya a acotaciones. Ahora me establezco en acotaciones y recién procedo a acotar, ¿no? Este ángulo, puedo acotar este ángulo, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo crear unas líneas auxiliares. Vengo y digo, en las propiedades de capa, estas líneas referenciales le voy a cambiar de nombre. ¿Dónde está? Por aquí hay cambiar nombre, cambiar descripción, no. A ver, clic, cambiar descripción, seleccionar. Bueno, para cambiar le doy un clic y luego le doy otro clic y me va a dar la opción. No es dos clics seguidos. Uno, espero uno o dos segundos y le doy el otro. Que no sean líneas referenciales, que sean líneas auxiliares. Y digo que esto sea, que no sea de color azul, que sea de color verde. Este tipo de línea para mí que sea el de trazos, voy a aceptar. Y le voy a poner un espesor que sea de 0,20. Voy a aceptar y voy a cerrar. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que me establezco en la capa de líneas auxiliares, voy a crear una línea y digo esta línea que tenga esta característica, ¿no?
esta línea que tenga esta característica. Yo puedo modificar las propiedades. Fíjense, selecciono, clic derecho, propiedades, ¿no? Aquí me dice el tipo de escala que está manejando y me dice que es la escala de 1. Yo voy a reducir a 0.5, Enter, o si quieren más, a 0.2, Enter, para tener una capa que sea una línea que sea más, que tenga los segmentos más cortos, ¿no? Entonces aquí yo vendré ahora mis posiciones sobre la capa anotaciones y digo, voy a anotar un ángulo entre esta línea y esta otra línea, muevo el mouse y pues puedo quedar ahí, ¿no? Selecciono esta acotación y digo, me acerco a este pinzamiento, le doy un clic, perdón, me acerco a este pinzamiento al número y digo desplazar con línea de directriz. Entonces yo puedo acomodar este ángulo a una mejor posición que sea visible, ¿no? Voy a ir viendo cómo se va presentando mi dibujo. Puedo seleccionar este elemento, le doy clic derecho y voy a poner ordenar objetos y que el fondo se vaya debajo, ¿no? Este fondo está muy saturado, esto me va a dar una mala impresión, entonces puedo agregarle transparencia, le voy a agregar un 60 de transparencia, ¿no? Esto solamente permite hasta 90. Listo, ahora sí ya tiene una mejor terminación, ¿no? Si yo quiero graficar, quiero acotar, por ejemplo, a ver dónde tenía un elemento que tiene este, por ejemplo, ¿no? Necesito acotar y digo, a ver, selecciono. Esto se encuentra en la capa 0. No me sirve. Tengo que venir a contorno. Ahora, voy a venir inicio, anotar y digo, a ver, cotas medianas, sí. Pero voy a acotar con la capa acotaciones. Estoy bien. Y digo, voy a acotar lineal. De este punto a este punto. Muevo al lado derecho el mouse y le voy a dar 15 unidades en, ¿no? Puedo continuar con esta opción. Le doy continuar y fíjense, puedo dar, simplemente dando clics, pues puedo agregar la acotación. Ya no necesariamente tengo que ir uno por uno. Por ejemplo, aquí voy a primero lineal, ¿no? Le voy a dar lineal de este punto a este punto. Muevo el mouse, estoy aquí. Ahora voy a dar continuar y digo, el siguiente punto es este, el siguiente punto es este y listo, ¿no? Aquí se empiezan a sobreponer. Entonces, ¿qué significa? Yo he creado un estilo de cotas medianas que encaja perfectamente con este tipo de gráficos, ¿no? Pero cuando ya mi dibujo es muy pequeño, se sobrepone. A ver, voy a probar en esta copa. Voy a radio, por ejemplo, de este elemento, es relativamente pequeño, ¿no? Es relativamente pequeño. Entonces no voy a poder visualizar bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como ya tengo yo mi estilo de acotaciones creados, digo, a ver, voy a administrar los estilos de cotas. Y digo, voy a crear uno nuevo. Entonces, esto va a estar basado en cotas medianas, porque es el que ya lo tengo configurado. Entonces, a este, para no complicarme, ya cada uno de ustedes le pone el nombre que le sea más fácil. Normalmente los nombres vienen establecidos por códigos, por en las normas, ¿no? O en los proyectos. A las acotaciones, llamar tanto. A este segmento, nombrar tanto, ¿no? Te voy a dar cotas pequeñas. Listo. Para mí es sencillo. Ahora, vengo aquí, en las cotas pequeñas, pues necesito lo principal, que se reduzca el texto, por ejemplo, 1, y si reduzco el texto, tengo que reducir la flecha, 0.8, esa es la configuración más rápida. Acepto y cierro. Ahora, despliego, tengo cotas medianas y tengo cotas pequeñas. Digo, estos elementos me dicen que están en cotas medianas. No, lleve a cotas pequeñas. Ah, aquí está muy largo esto, entonces vengo a cotas pequeño, administrar, y ya simplemente me va a quedar modificar algunos elementos ya específicos. Por ejemplo, el extender desde la línea base, desfase desde el origen, que no sea 2, que sea 1, y que se
no, que sea 0.5 y aquí que sea 0.5. Voy a aceptar, voy a cerrar y ha cambiado el desfase. Ahora, ¿por qué aquí no hay el desfase? Fíjense, voy a eliminar esto. Cuando yo voy a realizar una acotación lineal, si yo le doy a partir de este punto, fíjense, el desfase viene hasta este punto más arribita, pero si yo le doy este punto inicial, puedo darle este punto final y puedo tomar como referencia este otro punto, ahí sí me está nombrando, ¿no? Entonces, algunos detallitos, ¿no? Creo que ya se ve mejor. Si está muy pequeño, por ejemplo, las cotas pequeñas, voy a administrar, modifico y ponemos lo siguiente. Está muy pequeño el texto, entonces que sea 1.5, enter, y la flecha también, de 0.8 que suba a 1.1, 1.2. Lo recomendable es de que haya 3 decimales de diferencia. Voy a cerrar y creo que ya se ve un poco mejor, ¿no? Ahora, ¿qué más? Por ejemplo, si yo necesito acotar este otro elemento. Este otro elemento, pues si selecciono, me dice, esto está con cotas medianas. No le va a servir, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer este dibujo, yo voy a verificar qué es lo que tengo, ¿no? Este vamos a acotar. A ver, ¿dónde está? Uno que sea completo. Este, miren. Este acotaremos. En este formato. Este hemos hecho ahorita. Con todo gusto. ¿Dónde era? Este, ¿no? Listo. Entonces, para acotar este, yo voy a utilizar la guía map como referencia. Y digo, tengo los contornos. ¿Puedo rellenar? Claro que puedo rellenar. Entonces voy a rellenar con la capa rellenos. Vengo un degradado y selecciono la parte interna. Enter. Si no quieren degradado, pueden poner sólido. Yo le voy a poner un color gris, más o menos este. Le voy a poner transparencia, más o menos unos 60, porque quiero que resalte el contorno. Enter, ¿no? Listo, ya tengo esta parte. Ahora necesito acotar. Las acotaciones habían estado con color azul. Selecciono el color azul. Listo. Necesito unas líneas auxiliares, entonces me posiciono en líneas auxiliares. Voy a crear una línea que tenga esta forma y también necesito una línea que sean ejes. Entonces creo que no tengo esa capa, ¿no? Entonces voy a propiedades de capa, voy a agregar una capa y aquí le voy a poner 0.5 ejes. Este es de color café, más o menos. Le voy a dar a aceptar. Voy a dar a aceptar. Después voy a seleccionar, por ejemplo, el tipo de línea. Este es trazo largo con trazo corto. Voy a cargar. ¿Y dónde está? Trazo largo con trazo corto. A ver. Este, ¿no? Voy a aceptar. Una vez que ha cargado, busco trazo largo con trazo corto. Es este, aquí me dice el nombre. Acepto y ya está, ¿no? Me dice que está visible, todo está bien, listo. Entonces complemento, ¿no? Puedo hacer una línea en ejes y digo, aquí yo veo que hay un eje en esta dirección. Esto por ahora puedo apagar, ¿no? Vengo a inicio y digo, a ver, estoy con los ejes, el relleno me causa problemas, lo apago. Hago aquí otra línea. Como solo son ejes, no es necesario que tenga medidas, pero sí datos que me sean útiles, ¿no? Puedo hacer, más fácil está hacer líneas que hacer simetría, ¿no? Voy a hacer aquí, ¿son dos líneas o una línea? Doble línea. Aquí, y ya tengo mis ejes. Puedo hacer el círculo que va a coincidir con este punto, más o menos. ¿Qué más? Ahora, empiezo a acotar todos los valores que necesito. Fíjense, aquí me dice que es el ángulo. Entonces, para acotar, me posiciono en acotaciones.
anotar y digo, a ver, cotas medianas. Voy a probar si me sirve cotas medianas para acotar esto. Y digo, entre este y este, indíqueme el ángulo, más o menos ahí. Cotas medianas no me va a servir. Entonces, si yo analizo los tipos de dibujos, tengo algunos que son grandes, otros que son medianos y otros que son pequeños, pues digo, me creo otro, ¿no? Digo, ya tengo para los dibujos grandes, para los medianos y para los pequeños. Nuevo, y aquí le pongo, ¿no? No van a, siempre cámbienle un nombre que sea fácil de recordar por ahora. Cotas grandes, listo. Basado en cotas medianas, no es anotativo porque no quiero tener problemas con la escala. Modifico. ¿Cuál es la configuración más importante? El texto. Aquí le voy a poner 4 la altura del texto y la flecha que sea 3.7. Acepto, cierro y digo, a ver, esto estaba en cotas medianas, acabo de crear cotas grandes y ¿cómo se ve? Todavía se ve muy pequeño, ¿no? Pues ya va a ser más fácil. Administración de estilos, cotas grandes, voy a modificar el texto de 4 que suba a 6 y el símbolo de la flecha que sea 5.5. Acepto, cierro, ahora sí, ¿no? Ya toma un valor un poquito más interesante. Y procedo a acotar, ¿no? Digo, esto tiene un radio, está en esta dirección, esto tiene otro, me acerco al elemento, este tiene otro radio, que está en esta dirección, aquí puedo poner otro radio, tal cual está en mi representación, ¿no? 40, después aquí tengo una línea que está inclinada, que es de este punto a este punto, después aquí tengo otra línea inclinada, que es de este punto a este otro punto, lo puedo mover por aquí. ¿Y por qué me estaban? Bueno, en algo me voy a equivocar. 50.4 y ya, ¿no? Creo que ya está todo. Si están muy grandes, pues modifico el tamaño, ¿no? Digo, a ver, en cotas grandes está un poco grande el tamaño. Voy a modificar el texto que sea a 5.5 y las flechas que sea a 5.2. Acepto, cierro. Y fíjense, el programa va a ir ajustando de mejor forma, ¿no? Si yo selecciono este elemento, por ejemplo, puedo mover la distancia. Si le doy al pinzamiento del centro, puedo desplazar con una directriz. Puedo realizar esto también, de tal forma que no se sobreponga. Puedo seleccionar, me acerco al pinzamiento y puedo voltear la flecha, ¿no? Eso también es permitido. Entonces voy a ir graficando. Y por último, digo, voy a encender mi capa de los contornos. Esto lo voy a poner, enviar al fondo, donde está ordenar objetos, poner detrás. Pero todavía tengo un problema, ¿no? De que no se pueden leer bien las acotaciones. Para solucionar este problema, en anotar, yo despliego en la administración de cotas y digo, en las cotas grandes voy a modificar. Como estoy trabajando todo por grupos, perdón, por capas, es muy fácil las modificaciones que yo haga. Entonces digo el texto que tenga un relleno de fondo, ¿no? Color de relleno de fondo, o el background, que es en inglés, ¿no? Acepto, cierro. A ver. Esto, enviar. A ver, ordenar objetos, ponerlo. Cotas grandes, administrar estilo de cotas, voy a modificar. A ver, el texto. Altura del texto, color de relleno. Claro. Ah, ya. El fondo. Claro, debería funcionar con el fondo. Porque si yo le doy blanco, se va a hacer así. Sí, a ver. Acepto y cierro, ¿no? Nuevamente voy a venir a insertar, me posiciono en rellenos y digo, a ver, voy a hacer otro relleno. Le doy un clic. Ahora sí, ¿no?
Fíjense, mientras yo le vaya dando varios clics, a ver, ahí, ven. Si quiero agregar dando rellenos, cuando ya le he dado una vez, selecciono y le doy designar puntos, ¿no? Esto me va a permitir a mí crear más rellenos. Me va a permitir crear más rellenos en los lugares donde yo considero. Bueno, algo está pasando con la parte gráfica. No sé qué sucede con mi tarjeta de video. Para no tener que estar rellenando de esa forma como yo estoy rellenando, lo que podemos hacer es lo siguiente. Me posiciono en relleno y digo, apago las acotaciones, apago las líneas, los ejes, apago las líneas auxiliares y ahora sí, ¿dónde está? Rellenos y digo, un sombreado, este es el punto interno, Enter. Listo. Ahora sí puedo encender todas mis acotaciones, ¿no? Ahora sí funcionó. Esto quería mostrarles, ¿no? Existe esta forma de que el programa me permite mantener de que sean visibles los datos. Listo. Dudas y consultas. Ahora vamos a trabajar. ¿En qué consiste su tarea número 2, que es para el día domingo? Pero va a estar habilitado. Van a ir representando los objetos que ya tienen. Por ejemplo, en este caso, fíjense lo sencillo que va a ser. Yo ya tengo esto graficado, esto está en la capa 0, no, esto tiene que estar en contorno. Voy a crear al menos 5 capas. Listo, ya tengo mi capa de rellenos y me fijo cómo está este elemento. Este elemento tiene que un relleno, ¿no? Tiene un relleno, entonces digo, en la capa de rellenos, un relleno sólido por esta parte y puedo poner otro relleno en este, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, N. Y todo lo demás voy a agregar otro relleno, pero voy a cambiar el color. Que sea un color rojo. Y digo 1, 2, esto también. 4, 5. Ya, listo. Ya tengo el relleno, ¿no? Puedo posicionarme en la capa acotaciones y apago los rellenos. ¿Para qué me voy a complicar? Y empiezo a acotar, ¿no? Voy a anotar y digo, a ver, esto tiene que corresponder a las cotas grandes porque es un dibujo grande. Y digo, a ver, de aquí, de este punto, me pide acotar hasta este otro punto, muevo el mouse a la izquierda, le doy un clic, ¿no? Después me dice acote desde este punto hasta este otro punto final. Muevo el mouse y lo voy acomodando, ¿no? Si he movido mucho, selecciono la acotación, le doy clic al pinzamiento y puedo mover a la ubicación que me sea más útil, ¿no? Puedo acotar desde este punto hasta este otro punto en esa dirección y de esa forma ir gráficamente. Listo. ¿Dudas y consultas? Como la clase tiene que ser más práctica, 5 minutos de Recording receso, stopped. 5 minutos de receso y a la vuelta todos a graficar. Por lo menos indicado que se lo realiza a través de este botón. No, perdón. La realizamos a través de este menú. Entonces, para acceder a las capas, lo que yo tengo que hacer inicialmente es entrar a propiedades de capa, a este botón grande que tenemos aquí. Voy a poner poquito. Propiedades de capa y aquí es donde voy a poder crear. Si yo quiero crear una línea que sea nueva, pues fíjense, dependiendo cuál está preseleccionada, va a copiar todas las propiedades. Entonces aquí le puedo poner 0,6 y puedo poner, qué sé yo, ejes modificados. Un criterio que les sea bastante fácil de entender qué es lo que están graficando, ¿no? Entonces ustedes tienen que crear por lo menos 5 capas, ¿no? Contornos, líneas auxiliares, acotaciones, rellenos y ejes, ¿no? En este caso yo digo estos ejes modificados van a ser de color magenta. El tipo de línea puedo
cargar más tipos de línea, qué sé yo, quiero que sea esto del gas, por ejemplo. Una vez que he cargado, selecciono, acepto, toma el valor y nos dice el grosor, ¿no? En este caso yo digo que sea 0,35, acepto y cierro. Ahora, para empezar a representar, fíjense, se ha creado estos ejes modificados. Entonces yo puedo crear una línea a partir de este punto, en esta dirección, y otra línea a partir de este punto en esta otra dirección, ¿no? En este caso es solo un ejemplo. Si quiero modificar las propiedades, selecciono estas dos, clic derecho, propiedades, y voy a modificar la escala únicamente de este elemento, ¿no? Entonces yo le pondré, qué sé yo, 3, enter, y aumenta considerablemente la proporción. Si yo quiero aumentar la proporción de esto, pues también puedo seleccionar, por ejemplo, otro, cuando le doy la administración de tipo de línea y digo que el de trazos, necesito aquí. Cuando le doy trazo, detalles, fíjense que tengo la escala del factor global. Si le doy 2, voy a aceptar, se ha hecho un poco más grande de segmento a segmento, ¿no? Entonces, si yo quiero solamente estas dos líneas que se modifiquen, cuando ya tengo la ventana de opción activada de propiedades, le puedo dar 0,5 y pues va a reducir el tamaño, ¿no? Ese factor global es 2 ahora, pero cuando yo selecciono este elemento aquí me dice que si fuera 1. Entonces, para este trazo, este es el factor de 1, pero globalmente le hemos agregado 2, ¿no? Entonces, es importante utilizar todo esto, ¿no? La creación de capas. Entonces, propiedades de capas y les vamos a ir dando aquí todo, ¿no? Si yo quiero eliminar, por ejemplo, la capa 0 y la capa depth points no se puede eliminar. Entonces, estos ejes modificados los voy a eliminar. Selecciono y me vengo a este botón, ¿no? Está las capas con una cruz, le doy clic y no, aquí la capa 0 no se puede y capas que contienen objetos, entonces no puedo eliminar. Para que yo pueda modificar, no tienen que existir objetos que estén representados. Elimino, cierro y vuelvo a ingresar y digo magenta, esto del gas, no necesito, voy a eliminar, voy a cerrar. Es un poco, siempre ha existido ese problema de la eliminación de capas. Es porque estoy en la capa 0, propiedades, la capa ejes modificado, eliminar, ahora sí, ¿no? Entonces el criterio es de que no esté seleccionada y que no tenga representaciones para eliminar. No les aconsejo que eliminen capas bueno, no creen capas que no las van a utilizar. Traten de organizar su dibujo con estos tipos, ¿no? Es más, les voy a pasar esto al grupo del WhatsApp para que tengan un recordatorio de cómo tienen que crear sus elementos, ¿no? Sus objetos, perdón. ¿Dónde está? Dibujo. Aquí. Ya está. Listo. ¿Alguna otra consulta sobre las capas? Para que ya veamos lo que nos recordaba su compañero. A ver, ¿dónde está mi proyecto? ¿Dónde está? Proyecto final. A ver. A ver, permítame. ¿Dónde está el proyecto? A ver. A ver, permítanme verificar. No.
Ya, ahora, bueno, aquí les voy a mostrar, ¿no? El proyecto final, ¿dónde está? Es este. No, espera. Ya. Bueno, a ver, vamos analizando en qué va a consistir el proyecto final. El proyecto final, pues es un proyecto que puede ser grupal, puede ser individual, los que quieran, pero mientras más integrantes tenga su grupo, pues necesariamente el dibujo tiene que tener un mayor grado de dificultad, ¿no? Entonces pueden ser hasta cuatro, hemos dicho, ¿no? Hasta cuatro se puede trabajar, cinco personas ya es un tercio, ¿no? Hasta cuatro, máximo. Entonces, ¿cuáles son las características? Pues el contenido, ¿no? Vamos a tomar las generalidades, la introducción o la descripción, ¿no? Es importante hablar sobre qué va a tratar. Ahora, ¿cómo voy a seleccionar el proyecto? Voy a partir de, a ver, ¿en qué carrera me encuentro? Tengo que tener una idea o tengo que comenzar a investigar de qué tipos de diseños puedo hacer en la carrera en la que me encuentro. ¿Qué tipo de representaciones o qué tipo de gráficas o qué tipo de planos voy a utilizar? ¿O con qué tipo de planos o representaciones estoy familiarizado si es que ya tengo una actividad laboral? Entonces, por ejemplo, los de mecánica pueden diseñar elementos de maquinarias, piezas mecánicas, mecanismos, sistemas, elementos, qué sé yo, de los automóviles, de la maquinaria agrícola, lo que ustedes consideren, o alguna máquina en específico. Los de industrial pueden realizar procesos, ¿no? Pueden realizar líneas de producción, algún layout, cómo están distribuidas las instalaciones. Puede ser cualquier tema de su área donde ustedes crean que el AutoCAD les va a ser útil, ¿no? Entonces, ahí voy a empezar a hablar. Por ejemplo, en mi caso, vamos a hablar del ciclón industrial que yo he seleccionado, ¿no? Entonces, una introducción y una descripción. ¿Por qué esto es importante? Porque no olviden que los proyectos universitarios, pues no solamente lo pueden leer los ingenieros, puede leer cualquier persona. Entonces necesitamos identificar de qué estamos hablando, ¿no? De qué se trata. Ahora, antecedentes o contexto. No olvidemos que la mayor parte de los objetos o elementos o mecanismos o maquinaria, lo que ustedes quieran, siempre tiene un contexto, que significa a dónde pertenece, a qué rubro pertenece. Y tiene antecedentes también. ¿A qué hacemos con antecedentes? Hablamos a que cómo ha ido evolucionando esto, ¿no? Si voy a hacer, por ejemplo, el ciclón, pues hablaré cómo ha ido mejorando este ciclón, cómo se utilizaba antes, ahora cómo se utiliza, etcétera, ¿no? El planteamiento del problema. Este es un punto con que normalmente los estudiantes tienen dificultades. Es, a ver, ¿por qué creo yo que es importante representar eso? El planteamiento del problema normalmente responde a un tipo de necesidad cuando se hace un diseño, ¿no? Ahorita en una semana es muy complicado querer hacer un diseño, no nos va a dar tiempo. Lo que sí vamos a hacer es ajustarnos o simular que existiría una necesidad, ¿no? Porque si les digo ahorita, a ver, vayamos pensando en necesidades, pues hay muchos tipos de necesidades. Entonces eso toma tiempo, hay criterios para evaluar los requerimientos, las necesidades, y eso es lo que normalmente descalifica algunos proyectos, ¿no? De que no tiene la relevancia o la pertinencia necesaria. Pero ahora no estamos en un proyecto de evaluación de proyectos, en una materia de evaluación de proyectos, pero sí vamos a ir enmarcándonos en estos lineamientos que es con los que se desarrollan los proyectos académicos. Objetivos. ¿Qué es un objetivo general? Es cómo yo voy a resolver este problema que me he planteado, ¿no? ¿Cómo voy a dar respuesta? Diseñar, elaborar, representar. Normalmente utilizamos verbos en infinitivo, ¿no? Entonces, yo voy a solucionar este problema
a través del diseño y creación, diseño y fabricación, medición, no sé, cualquier verbo que dé una solución. Y los objetivos específicos, pues son cómo yo voy a lograr que este objetivo general se cumpla. En este caso, pues haré, qué sé yo, haré una medición, haré una representación, haré una simulación, haré una documentación. Entonces, todas esas etapas las voy a ir escribiendo. El alcance, importantísimo. ¿Hasta dónde voy a llegar en este proyecto? Voy a fabricar, voy a hacer pruebas, voy a crear qué sé yo, algo piloto, algunas pruebas piloto, voy a hacer simulaciones, voy a hacer algún tipo de ensayo. No, entonces mi alcance solamente para dibujo técnico es realizar el prediseño, la representación, porque no voy a hacer más. El alcance significa hasta dónde llega mi proyecto. Conclusiones. Trabajo que no tiene conclusiones es un trabajo que puede haber sido copiado, ¿no? Las conclusiones y las recomendaciones es de cada persona que está representando. Cuando yo vaya a representar, a medir, me voy a encontrar con muchas dificultades. Entonces, no necesariamente las conclusiones, y esto pónganse en la cabeza, ¿no? Nuestro proyecto fue todo un éxito. No existe ese tipo de conclusión. No se puede decir, no, uno no puede afirmar si ha tenido éxito o no. Lo que sí podemos hablar es de que si cumple o puede solucionar el problema que hemos detectado. Ahora, las conclusiones no solamente es decir que nos ha ido bien, sino también indicar cuáles son los puntos críticos o cuáles son los puntos de análisis sobre el cual deberían tomar importancia o deberían darle la importancia del caso las futuras personas que vayan a hacer el análisis. Yo estoy hablando del diseño, el prediseño, diré, bueno, es muy importante que se utilice un programa en una versión 2013, porque si hago una versión 2022, posiblemente no voy a tener el acceso, ¿no? Es muy importante que se trabaje con una gestión de capas, porque así voy a poder identificar todos los elementos. Es necesario que se haga una presentación que se generen las impresiones. Entonces, todo eso, todo lo que consideren importante, se tiene que analizar. Y por último, la lámina, ¿no? Aquí ya les paso estos, los formatitos, el encabezado, esto que ya lo han hecho, ¿no? El trabajo de representarse carátula con carátula, por favor, jóvenes, ¿ya? Desde ahora, todo trabajo necesita. Entonces, aquí yo les presento. Tenemos un ciclón industrial y estoy haciendo el prediseño o el diseño gráfico, cualquiera de las dos formas, ¿no? Introducción. Voy a hablar aquí. Esta es la introducción, les aseguro que hay en internet, ¿no? Entonces, es una investigación. No vamos a hacer, por ejemplo, yo no soy un especialista en hablar de los ciclones, pero sí puedo dar una introducción de qué se trata, para qué sirve. Mira, el ciclón es un equipo utilizado para separar partículas en suspensión, ¿no? A través de un flujo líquido o un filtro de aire, etcétera, ¿no? Existen las velocidades, o sea, todo lo que es genérico. Existen diferentes tipos de ciclones, de alta eficiencia, convencionales, etcétera, ¿no? Aquí hay algunas eficiencias de remoción, por ejemplo, ¿no? Dependiendo del tipo de ciclones. Una información genérica, ¿no? ¿Qué significa una información genérica? Que cualquier persona que lea esto va a entender. Eso es una información genérica, ¿no? General, a eso se refiere. No voy a empezar a hablar, por ejemplo, aquí de los mecanismos del ciclón, de cómo es su acción, el accionamiento o el principio físico que maneja, no. Porque solo aquí me dice introducción. Contexto, ¿no? Los ciclones, ¿dónde se utilizan? En aserraderos, en refinerías. Entonces, ¿dónde encuentro el ciclón? Porque normalmente los elementos, los mecanismos, las maquinarias tienen un fin. Entonces tengo que saber dónde se encuentra, ¿no? Ya, sirve en varios lugares. Un poco de antecedentes, desde cuándo ya se ha hecho. Entonces, después de haber hecho todo esto, yo estoy simulando que digo, debido a la gran importancia y a la utilidad que tienen los ciclones en las diferentes industrias, se determina que es oportuno o existe la necesidad de realizar el diseño básico o el prediseño gráfico de un ciclón. Listo. Esto ustedes lo van a ver más adelante en su materia, que es metodología de la investigación. Para el planteamiento del problema, muchos de los argumentos aquí no son válidos, ¿no? Pero ahora no vamos a entrar en eso porque no nos compete.
Objetivo, realizar el diseño gráfico de un ciclo industrial empleado los conocimientos aprendidos en dibujo, ¿no? Entonces, estoy diciendo, voy a hacer el diseño aplicando los conocimientos o aplicando el fundamento o aplicando la teoría o utilizando el programa que he utilizado en dibujo técnico computarizado, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a hacer este diseño a través de los objetivos específicos? Entonces voy a utilizar, para hacer este diseño, voy a emplear diferentes tipos de línea. Voy a organizar mediante capas, voy a acotar y voy a graficar las vistas que sean necesarias. Entonces, estos objetivos me permiten llegar a este objetivo general. ¿Listo? El alcance. El desarrollo de este proyecto contempla qué voy a hacer en este proyecto. Recopilar información teórica, conceptual sobre los ciclones, eso ya lo he hecho aquí. Estoy recopilando información para explicar. Y el diseño básico o el prediseño gráfico, ¿no? Solo llego hasta ahí. No estoy diciendo que voy a simular, no estoy diciendo que estoy en un análisis de los costos de los materiales, de una ingeniería económica, nada de eso. ¿Ya? Y conclusiones, ¿no? Y empiezo a hablar, se pudo graficar de forma organizada, se recauda todo lo que veo. Entonces esto, fíjense, entre 2 o 3 páginas ya está. Pero es importante que nos enmarquemos en este tipo de proyectos, ¿no? Que así se ve. Bueno, aquí el título está por demás, pero aquí, fíjense, hago una vista de planta donde tengo diferentes tipos de líneas, tengo unas líneas auxiliares, algunas aristas ocultas, ejes, acotaciones. Aquí tengo más elementos que puedo representar. Entonces, es muy importante que tenga su cajetín. Ah, miren, es del 2018. Tenga el cajetín, tenga el nombre, tenga todo lo que yo necesito. Y este es su proyecto, ¿no? 2 vistas, una frontal, una lateral. Vamos a ver el día jueves, yo creo, cómo se generan las vistas. Es muy sencillito. Vamos a avanzar rápidamente teoría el día jueves para que... Ahora, ¿cuáles son los temas que ustedes podrían graficar? A ver, ¿dónde está? Les voy a mostrar proyectos que han hecho sus compañeros. A ver, permítanme. ¿Esto dónde estaba? No, este no es. No, no, no me permite ver. A ver, ¿dónde está? A ver, un segundito. Ujujú. Fíjense, este es un proyecto que uno de sus compañeros ha realizado, ¿no? ¿Esto qué es? Un motor eléctrico, ¿no? Entonces, fíjense, aquí ha realizado una vista de la parte inferior, es solo la representación, ha acotado todo esto, y también una vista lateral, ¿no? Bueno, esta debería ser una vista, así está bien, puede ser lateral o frontal, dependiendo del sistema que se utilice. El cajetín, todo esto. Esto ya lo vamos a ver el día jueves, ¿no? Tengo otros proyectos. A ver, ¿dónde tenía? Mm, permítanme. Mm, proyecto final. A ver, no, este no es. Mm, este creo que era. No. Este Simba, no. ¿Dónde está? Bueno, no sé dónde está. Se los voy a buscar. A ver. Uy, creo que. No. Bueno, ¿cuál es el criterio, no? ¿Dónde está este? Fíjense el nivel, ¿no? O sea, son ejercicios relativamente sencillos, ¿no? Representaciones. Este es un motor eléctrico. No sé qué pasó con mis dibujos. A ver, proyecto final.
A ver, aquí qué tengo. Aquí hay un matadero de pollos. Dice. A ver, vamos a ver. Aquí uno de sus compañeros ha realizado una representación de un matadero de pollos, ¿no? Bueno, esto creo que no. Aquí creo que era. No, este no era. Este era un proyecto que no me convencía. A ver. Este, por ejemplo. Mira, aquí uno de sus compañeros ha realizado la representación de una bomba, ¿no? Y tenemos una bomba donde se pueden apreciar una vista lateral, una vista de planta y una vista frontal, ¿no? Lógicamente, el nivel o el grado de detalles o la forma de presentar va a depender de dónde sacan el proyecto. A ver, permítame buscar, hay uno que me gustaba bastante. Mm, ¿Dónde estaba esto? A ver, esto era este, por ejemplo. A ver, proyecto final de una embotelladora. Fíjense, uno de sus compañeros ha realizado una máquina que era para realizar el embotellado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo, no? Los otros, lógicamente, no, en el tiempo que tenemos, pues no se puede realizar mucha representación, ¿no? Por el tema del tiempo. Entonces, ha simulado una línea de producción de una embotelladora, una vista lateral y una vista superior sobre cómo funciona. Ha agregado algunas anotaciones, algunas referencias que nos permiten identificar, algunas acotaciones. Este se puede decir que tiene una dificultad media, ¿no? A ver, ¿dónde había uno que me parecía que era bueno? Proyecto final. Uh, este creo que, a ver, aquí creo que hay otro proyecto. Ah, bueno, no, miren, este proyecto lo representaron, era un buggy que teníamos en la universidad y ellos fueron a medir y empezaron a hacer las representaciones. Lógicamente realizar esto pues toma bastante tiempo porque hay que medir todos los elementos, hay que ver dónde se va a hacer cortes, etcétera, pero fíjense, se pudo lograr, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía la dificultad de que su compañero tenía que medir. Algunas han visto este autito, está en bastantes competiciones, ¿no? Entonces ha creado la vista frontal, la vista superior y la vista lateral derecha, ¿no? A ver, otro proyectito. A ver. Proyecto final. ¿Dónde está? Este es bueno. Por ejemplo, este. Una de sus compañeras ha hecho la representación de un horno múltiple de café, ¿no? Dos vistas, una frontal y una superior. Entonces, cada uno puede seleccionar algo de lo cual algo que tenga mayor conocimiento, ¿no? Esa es la ventaja. Entonces, cada uno de ustedes puede buscar algo que les sea familiar, algo con lo que ustedes puedan trabajar. ¿Listo? A ver, ¿dónde está? Tenía ya seleccionados. Este, por ejemplo, una de sus compañeras eh, no, realizó uno en una vista isométrica. ¿Dónde está? Ya no, este. Por ejemplo, este. Mire, una de sus compañeras ha simulado una línea de producción. Una línea de producción. En este caso, poner las dimensiones es más complejo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta representación? Aquí no vas a poder ver dimensiones, pero sí ir identificando los diferentes elementos.
¿no? Entonces ella ha dibujado, incluso este era un diseño que ella tenía en su mente, algo que quería representar. Por ejemplo, donde ya se ven, aquí ya se puede ver algunas dimensiones, ¿no? Entonces esto es totalmente válido, ¿no? Una zona de llenado, de tapado, cosas que nos permitan identificar. Y lo interesante, solamente es necesario representar una vez y aquí ya hacen copias, ¿no? Aquí solamente hago esta latita que será y lo voy a copiar, ¿no? Entonces no es, lo importante es, fíjense, esto es una copia de esto, ¿no? Esta cajita aquí de control, lo propio, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes puede realizar. En esa oportunidad sí nos daba el tiempo de ver hasta perspectivas isométricas, porque avanzábamos un poquito más rápido. A ver, ¿dónde tengo otro que eran de los que hacen buenos proyectos? Me acuerdo los nombres de algunos. Bueno, esa es la idea, ¿no? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda al respecto? Aquí más o menos, ¿no? Representación. Ingeniero, una Entonces, pregunta. adelante. Eh, de acuerdo al requerimiento de nuestro proyecto, vamos a presentar, ¿no? Por ejemplo, nos ha mostrado ahorita unos planos, unos con 2 o 3 planos nada más. Ajá. Entonces, ¿no hay límite para eso? Dependerá de por ejemplo, si son cuatro, tienen que tener unas dos vistas. Aquí una de sus compañeras, miren, hizo un dron. Bueno, aquí ella me dijo, ya le quedó saturado porque no le alcanzó el tiempo y demás, pero bueno, solo hizo una vista, ¿no? Entonces acotó todo eso. Es permitido que ustedes busquen documentos que les sirvan. Ahora, respondiendo a la pregunta de su compañero, dependiendo, por ejemplo, esto hizo una sola persona, dependiendo de el número de integrantes, pueden, va a tener mayor dificultad el proyecto. Ahora, si yo no sé qué dibujar, por ejemplo, yo puedo buscar en internet varios elementos, pero normalmente no hay medidas. Entonces, nosotros como estamos diseñando, estamos haciendo el prediseño, estamos en la primera etapa, entonces pueden eh, tomar las dimensiones que ustedes consideren apropiadas. No hay ningún problema al respecto. Es un diseño que luego pues va a ser modificado. Ningún diseño en una primera instancia queda como definitivo. Entonces, por ejemplo, ¿dónde estaba? Este. Este es el diseño, este es un proyecto para una persona, ¿no? Dos vistas donde tengo todos los elementos, tengo mi cajetín, tengo mis rellenos, mis diferentes tipos de línea, etcétera, todo lo que necesito para representar, ¿no? Ustedes pueden encontrar, lo que sí es prohibido, totalmente prohibido, es copiar y pegar. Ahora, por ejemplo, si yo busco en internet un proyecto, pero no realizo toda esta parte, ¿dónde estaba el documento? Si no realizo toda la parte de la documentación, ay, permítame. ¿Dónde quedó? Este es proyecto final. Bueno, aquí. Si no realizo todo esto, pues no tendría sentido, ¿no? Ahí solamente estoy dibujando, estoy utilizando el programa. Nosotros necesitamos contextualizar, necesitamos aterrizar la idea que tenemos a lo que nosotros conocemos como proyectos académicos. ¿Listo? Para que sea más sencillo, vayan buscando ideas y mándenme capturitas, ¿no? Antes de empezar. Ingenieros, somos 4 personas, queremos desarrollar esto. Ya, muy bien, prosigue. Pueden basarse de algunos planos, es muy importante. Si ustedes buscan en internet hay planos de todo, pero no se puede copiar y presentar. No se trata de quién es más bueno buscando el plano. Sí puedo utilizar el plano y ver cómo se han realizado las representaciones, pero eso toma más tiempo, les adelanto. Si yo tomo un plano y empiezo a copiar y no entiendo de dónde salen algunos lados, pues va a tomar más tiempo. Yo puedo tomar ese plano y aproximarme, hacer mis representaciones y tomar como guía.
sería tonto pedirles que nunca utilicen internet, eso ya no sucede. Entonces, es permitido. Dudas y consultas. Ya, para terminar. El formato del informe ingeniero, ¿será que lo pueden hacer algo Recording para stopped. ver los puntos que se va, que tiene que tener el informe, por favor? Claro que sí, en este mismo momento les voy a pasar a ver dónde teníamos. Creo que ya tenía yo esto en otro grupo. Ya. ¿Alguna otra consulta en lo que les envío el proyecto? Y una pregunta, vamos a avanzar lo que es, digamos, para que se, digamos, si yo hago un proyecto en una casa y quiero que se vea así la fachada ya levantada en 3D, digamos. No creo que nos dé el tiempo de llegar a hacer 3D porque ya nos queda prácticamente esta semana. No olviden que la siguiente es feriado. Entonces, eso vamos a tratar de ver algo de 3D, pero ahora tenemos que ver espacio y papel, hay todavía contenido por avanzar. Ahora, si me presentan un 3D, bienvenido, pero no se olviden que tienen que explicarme cómo han hecho ese 3D. ¿No? Eso es muy importante. Si me muestran ahí, ingeniero, esta es una representación de una pieza. Ah, ya, perfecto, toda una maravilla, pero ¿cómo lo hizo? Ah, si me explica y puede demostrar que se ha hecho, con todo gusto tiene una muy buena calificación. Adelante, Hans. ¿Qué tamaño de papel vamos a usar? Ah, buena pregunta. El tamaño del papel va a ser en A4. A4. Eso, mañana es miércoles, el jueves ya vamos a empezar a generar impresiones. ¿Qué es lo que tienen que avanzar? Vayan representando sus dibujos y el día jueves vamos a ver cómo se lleva al espacio papel y cómo se generan las impresiones. ¿Alguna otra pregunta? Lo va a subir esta clase de ingeniero para repasar, Claro porque que eso sí. de hacer capas un poquito igual me perdió, ¿no? No se preocupe. Ahorita mismo voy a subir para que tengan disponible. ¿Listo? Estoy buscando el proyecto que no encuentro para enviarles. Ya tenía uno terminado. Bueno, les envío enseguida. Listo, jóvenes. Si no hay más dudas, no hay consultas, quedamos aquí. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Que tengan buen resto del día, jóvenes. Hasta mañana. Hasta mañana.